Ya, entonces miren, este nitrógeno N2, su fórmula molecular, su fórmula química es N2, pero esta es su estructura de Lewis. En la estructura de Lewis se ven los enlaces, o sea, se ven cómo están los electrones compartiendo, si están electrones libres, etcétera, todo eso, ¿no? Esta es la estructura de Lewis del nitrógeno. Este es un enlace covalente apolar, porque la diferencia de electronegatividad del nitrógeno con otro nitrógeno vendría a ser 3 menos 3, o sea, acá sale 0. Ustedes vean una molécula diatómica, así sea de cualquier elemento que sea, por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, todos son moléculas apolares completamente. O sea, enlaces covalentes apolares. Este de acá es el NH3. Su fórmula química, voy a ponerla para acá, N, un nitrógeno y 3 hidrógenos, NH3. Esto es el amoníaco. Ah, no se ve bien. Voy a prender la luz. Ya, mejor. Y cierro acá para que no entre la luz de afuera. El amoníaco NH3 tiene la fórmula química NH3, así como están acá, pero su estructura de Lewis, en notación de Lewis es así, ¿no? Nitrógeno y 3 hidrógenos, enlaces covalentes, mira acá, enlaces, 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 compartición de electrones, y 2 electrones libres, acá están los electrones libres. También es una molécula covalente, compartición de electrones, ¿no? Estos electrones de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 son del nitrógeno, porque están en el grupo 5. Y el hidrógeno aporta 1, 1, 1 y forma su octeto. Esta es la estructura de Lewis del NH3. Son electrones que se comparten, covalente. Pero miren, la diferencia de electronegatividades de nitrógeno con el hidrógeno sale 0,9. Y si es 0,9, entonces es un enlace covalente polar, porque es mayor de 0,4. 0,5 hasta 1,7 es polar. Polar. Entonces, ¿dónde se ve la polaridad acá en esta molécula? ¿Dónde se ven las cargas? Acá hay electrones libres, miren, electrones libres. Por lo tanto, por acá, si hay electrones libres, por acá está lo negativo. Y si hay algo negativo por ahí, por acá tiene que estar lo positivo, por todo está la positivo. O sea, imagínense que la molécula, si yo la viera de repente con un microscopio, yo la vería de repente en una forma más o menos así, ¿no? Como una crucecita, algo así. Algo así, en donde acá es positivo y acá es negativo. Negativo y positivo. Entonces, si esta molécula tiene una parte que tiene electrones que son negativos y en otra parte no están los electrones, porque acá no hay electrones, entonces se ve la polaridad. Claro que no es un ion, es una molécula polar, una molécula covalente polar. Por eso la diferencia es 0,9. Y de ahí han salido los números. Los numeritos no han salido de que, cualquiera, no. Han salido porque han estudiado las moléculas y han visto que esto es una molécula polar y por lo tanto han puesto los valores al nitrógeno y al hidrógeno para que más o menos concuerde con la estructura del X. Y esta molécula que es covalente polar, es una sustancia covalente polar, porque los enlaces también son covalentes, pero los enlaces, a mí me dicen, los enlaces son covalentes polares. La molécula también será polar, en este caso sí, no siempre. Esta molécula es polar y por lo tanto, ¿se disolverá en agua el nitrógeno? Digo, el amoníaco, NH3, ¿se disuelve en agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Sí, porque el agua también es polar. Y lo polar atrae a lo polar. Y lo iónico atrae a lo polar. Todo lo que tiene cargas eléctricas se atrae. Esta no, el nitrógeno. El nitrógeno es apolar. Voy a poner aquí, covalente. Los enlaces son covalentes apolares. Y por lo tanto la molécula también es apolar. ¿Y el nitrógeno se disuelve en el agua? No. El nitrógeno está en el aire. Si se disolviera en el agua, estaría metida en el agua, ¿no? En el mar, en la pecera. No se disuelve. Si se disuelve, se disuelve casi nada, poquísimo. Por lo tanto, lo apolar con lo polar, que es el agua, no se atrae. Y este es, miren, la estructura de Lewis son rayitas con electrones compartidos, con electrones libres, así como acá también, ¿no? Electrones compartidos, triple enlace con electrones libres. Pero acá no. El enlace iónico no puedo poner rayitas ni electrones libres porque no son enlaces covalentes. Es un enlace entre cargas opuestas, entre iones, entre catión, catión más 2 y cloruro que es menos 1. O sea, catión positivo, aniones negativos se atraen por electricidad, por fuerzas eléctricas, ¿no? Fuerzas electrostáticas. Miren la diferencia de electronegatividad, ¿no? 1,2 del magnesio y el cloro 3,5, por lo tanto la diferencia sale 1,7, ¿no? 1,7, ¿no? 2,3 sale, ¿no?
2,3. Es bastante polar. No, bastante iónico, ¿no? 2,3, por lo tanto es mayor que 1,7. Entonces este es un enlace iónico. Y si es un enlace iónico, si a ustedes la diferencia les sale 1,7, entonces tienen que pensar ya no en enlazarlos, sino tienen que pensar en que uno tiene que ceder y el otro tiene que ganar electrones. Uno tiene que dar y el otro tiene que recibir. Y si uno da electrones, es positivo. Y si uno acepta electrones, es negativo. Mientras que hay un positivo y un negativo, se atraen. Imagínense, es como si estuviese yo, por ejemplo, agarrando esta mota con este plumón, ¿no? Supongamos que de un momento este tenía un electrón y se lo dio. Y este ya es negativo y este es positivo. Si es positivo y negativo, se atraen, pero no se enlazan, están ahí, como si estuvieran juntándose, queriendo separarse, pero se atraen porque son cargas opuestas. ¿Se forma un enlace? No. ¿Se forma un compuesto? ¿Hay algo que los una? No. Están ahí, como dos imanes que se tratan de juntar ahí, ¿no? Pero nunca se juntan, simplemente se atraen entre ellos porque tienen cargas distintas. Esto es un enlace iónico. Un enlace iónico no es una molécula, no es como acá. Esta es una molécula, miren, tienen electrones compartidos, es una molécula bonita, tiene una estructura de Lewis que tiene rayitas y puntos, pero eso no. Esto no es un enlace iónico, es atracción entre cargas opuestas. Entonces, qué diferencia hay entre hay un I, un bebé de Lázaro? ¿Y cómo es la estructura de Lewis? Mira, la estructura de Lewis tiene que ser con sus cargas más 2 si es positivo el catión, y menos 1. Y si hay dos aniones, le pongo acá. Y si hay dos cationes, le pongo acá adelante. Y un puntito de unión, como si estuviéramos uniendo un positivo con un negativo. Más o menos así. Entonces, miren la diferencia, ¿eh? En la próxima semana, cuando veamos enlaces covalentes, vamos a darnos cuenta la diferencia entre uno y otro. Por supuesto que si estos son cristales sólidos, cristales con caras y ángulos y todo eso, estos no son cristales. Miren, el amoníaco es un líquido que si nosotros lo ponemos al sol, se evapora, se vuelve gas. Es un líquido bien volátil. Y el nitrógeno ni siquiera es líquido, es gas. No tiene nada que ver con el iónico. Apolar generalmente son gaseosos. Los polares generalmente son líquidos, como el agua, por ejemplo. Y los iónicos son sólidos y cristalinos. Por supuesto que hay algunos enlaces covalentes que también son sólidos, ¿eh? O sea, no todos son líquidos. Algunos son sólidos, otros son líquidos, y inclusive hay gaseosos también. Pero los covalentes polares. Los apolares generalmente son gaseosos. Y los iónicos, todos son cristalinos, sólidos cristalinos. Entonces, esa es la diferencia que teníamos que ver. Vamos ahora sí a hacer nuestras preguntas. ¿Alguna cosa? ¿Quieren, no sé, poner una foto a esto? Para que vean la diferencia entre los tres enlaces, ¿no? Covalente apolar, covalente polar y el iónico. Miren la estructura de Lewis. Estructura de Lewis con enlaces, con rayitas, con puntos, electrones libres y sus rayitas, electrones compartidos. Y acá no hay rayitas. Acá son iones unidos con otro ion por signos distintos, ¿no? Acá la estructura de Lewis es totalmente distinta. Lewis en realidad no hizo esto ya lo han acondicionado más adelante, porque Lewis a todo le ponía rayitas, ¿no? Acá no se puede poner, porque no es una molécula, es un compuesto iónico, es una atracción de cargas distintas. Ah, Leandro Segura. Leandro Segura ha venido con un... Lázaro, así que trae un bebé, ¿no? Ya, entonces vamos a ver nuestras preguntas para terminar rapidito. A ver, ahí está la tarea. La número 1 dice, el compuesto con carácter iónico es, a ver, carácter iónico. Hace un rato cuando estábamos en clase dijimos que para que sea un carácter iónico, o sea, que sea un compuesto iónico o un enlace iónico, necesitamos un metal y un anión. El carbono no es metal, el oxígeno no es metal, esto no es. Acá tampoco, carbono e hidrógeno, no es. Acá tampoco. El berilio, a ver. La E, creo. El berilio es metal. Así que acá tenemos un compuesto iónico, pero será de carácter iónico. Vamos a ver la diferencia de electronegatividades. ¿El berilio cuánto es? 1,5. Y el cloro, 3,5. Acá es un compuesto iónico. Este sí es compuesto iónico. Y este también, ¿no? Porque el sodio es 1,0 y el cloro es 3,5. También hay una diferencia de 2,5. Ya, pero el compuesto con carácter iónico, dice. Entonces habrían dos, pues. Habrían este de acá y este de acá. Habrían dos compuestos con carácter iónico.
Si a mí me dijeran cuál es el más iónico, sería este, ¿no? Porque tiene más diferencia de electronegatividades. Pero no me dicen eso. Así que la respuesta, marquen las dos. Marquen estas dos. Los dos son enlaces iónicos, los dos son compuestos iónicos, por lo tanto los dos tienen carácter iónico, ¿no? Carácter iónico. Entonces marquen la D y la E. Comentarios. Ya, en la primera pregunta. Vamos a ver la segunda. Dice, utilizando los valores de electronegatividad, relacionamos correctamente. A ver, dice, KI, ¿esto será correcto? KF, digo, KF, ¿es un enlace iónico? A ver, el potasio tiene, ¿dónde está la? Tiene 0,8. Y el flúor 4. Acá la diferencia es 3,2. Acá es 3,2. Por lo tanto, si esto es 3,2, entonces esto sí es iónico. Esto es verdadero. O sea, esto es correcto, ¿no? El de acá, NCl3. NCl3. El nitrógeno es Polar. 3 y el cloro es 3,5. La diferencia es 0,5. Si es covalente polar, también es correcto, ¿no? Porque está entre 0,5 y 1,7. Es covalente polar, también es correcto. Y el de acá abajo, BF3. El boro es 2 y el flúor es 4. 2 y 4 formaría un enlace iónico, a pesar que el boro no es metal, miren, forma un enlace iónico. Boro y flúor. Sería boro y flúor 3, la diferencia sale 2. No es covalente, es un enlace iónico. Por lo tanto, aquí es falso, ¿no? Entonces, lo que tienen que poner acá ustedes como respuesta sería, acá, como dice acá, relaciones... Ah, no, acá dice relaciones correctamente. O tenemos que poner cuál es con quién, ¿no? Me imagino. No, acá solamente pongan la respuesta, que las correctas son la 1 y la 2. Esto y esto es correcto. La tercera no. Ponen aquí abajo respuestas correctas 1 y 2. O solo la 1 y la 2 son correctas. Pueden poner ahí. La 3 no, porque la 3, por diferencia de electronegatividad, sería un enlace iónico. No es covalente a polar. A ver, el número 3. Dice, ¿qué compuesto? Entonces está bien, ¿no? La primera es la D y la E. Y la segunda es la 1 y la 2. A ver. Ya. La número 3 dice, ¿qué compuesto posee enlace iónico? Hay que hacer la diferencia de electronegatividades, ¿no? A ver, hidrógeno 2,1, bromo 2,8, acá sale 0,7. 0,7 en la 1. Es un covalente polar, no es iónico. A ver aquí, KF, el K08 y el F4 sale 3,2. Este es covalente, no, este es un enlace iónico, ¿no? El KF. 3,2 es la diferencia. Es iónico. Y el de acá, MgCl2, también es iónico, porque el Mg, magnesio, es 1,2 y el cloro 3,5 y la diferencia sale 2,3. Así que las respuestas son 2 y 3. La 2 y la 3. La E sería, ¿no? Esto. La 1 no es un compuesto iónico. ¿Qué compuesto posee enlace iónico? La 2 y la 3. ¿Por qué? Por la diferencia de electronegatividades, ¿no? Mayor que 1,7. ¿Cómo un numerito puede decidir, no? A ver, el número 4. De los indicados, ¿cuál posee mayor carácter iónico? ¿Cuál tiene más diferencia de electronegatividad? Eso es lo que quiere decir. A ver, cloruro de sodio sería un sodio 0,9 y cloro 3,5. Acá sale 2,6. 2,6 sale acá. Acá, cloruro de potasio. 2,7 saldría, porque hay 0,8 con 3,5. Está ganando este. Cloruro de litio. El litio es 1 y 3,5, 2,5. Está ganando el primero, el B está ganando hasta ahora, ¿no? Acá, ácido clorhídrico, 2,1 y 3,5 sale 1,4. Ni siquiera es iónico, es un enlace covalente. Profe, ¿Sí? el cloro es 3,0. A ver. 3,0. Ya, pero igualito, 3,0, la diferencia sería acá 3 menos 0,9, 2,1 saldría acá, ¿no? 2,1. Acá saldría 3 menos 0,8, 2,2. Pues va ganando el la B, ¿no? Y acá tengo 3 menos 1, 2. Va ganando la B.
Pero acá es 3 menos 2,1, 0,9. Es un enlace covalente polar, no es iónico. Y este de acá, RBCl, el RB rubidio es 0,8, con el cloro que es 3, también es 2,2. Entonces, acá hay un empate, ¿no? Rubidio y este de acá. Los dos. Entonces marquen los dos, pues. Porque la B tiene una diferencia de 2,2 y acá en la E también hay una diferencia de 2,2. No sé si de repente con su tabla de ustedes tiene otro valor. A ver. Rubidio dice 0,8 y sodio también, no, y potasio también es 0,8. Y tabla de acá también dice 0,8. Por lo tanto, hay dos respuestas también acá, ¿no? Sería la B y la E. La B y la E son las respuestas acá. Hay dos que tienen más carácter iónico, o sea, porque la diferencia es mayor. Ya. ¿Y este de acá sería iónico o no? El HCl. 2,1, 3,0, la diferencia sale 0,9. No es un enlace iónico. Este no es iónico. Así que este sería un enlace covalente polar. No es iónico, por lo tanto, nunca va a ganar acá, entre enlaces iónicos. Está bien, ¿no? A ver, o no está claro. A ver. Sí, profe. Está bien, ¿no? A ver los demás muchachos. Hay 14. Alguien me ha puesto un chat. Vamos a ver qué me pone aquí. Vamos a ver un ratito. Arianca, la E. Sí, la E. Pero hay dos respuestas a Ochoa. Puede explicar sobre polar y apolar, dice Cosío. Y ya, a ver un ratito. Vamos a dejar esto para que expliquemos lo que dice Cosío. A ver un ratito, borramos esto, ¿ya? Ya, Cosío quiere que expliquemos qué cosa es polar y apolar. Ya, en primer lugar, vamos a analizar dos compuestos cualquiera. Por ejemplo, el oxígeno, O2, y el agua. Ya, estos dos compuestos. Analicemos primero cómo son los dos. El oxígeno es gas. Es gas. Voy a poner aquí, gaseoso. Y el agua es líquida. 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 Ya. Y el cloruro de sodio, que es la sal, es sólida. Y no solo sólida, sino es cristalino, ¿no? Cristalino. Este es un compuesto iónico, sólido, cristalino. No lo vamos a tomar. Por lo tanto, no es polar ni apolar, es sólido, cristalino. Es un iónico. Entre estos dos, este de acá es gaseoso. ¿Y por qué es gaseoso? Porque es covalente apolar. Y los covalentes apolares generalmente todos son gases. ¿Y por qué es apolar? Vamos a ver la molécula cómo sería. Oxígeno, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con otro oxígeno, porque son dos. Oxígeno acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se ve ahí, ¿no? Ya. Los dos oxígenos necesitan 8 electrones. O sea, tienen que unirse de tal manera que tengan los dos 8. Si comparten un par de electrones, tendrían 7. Y si comparten dos pares de electrones, tendrían 8 cada uno. Así que hay que compartirlos de tal manera que tengan dos, o sea, un doble enlace, ¿no? Dos enlaces. Así que sería O doble enlace O, estos 4 electrones que están acá, y estos 4 que están acá quedarían afuera, ¿no? 1, 2, 3, 4, y acá también. 1, 2, 3, 4. Si analizamos esta molécula de oxígeno con la notación de Lewis, vas a darte cuenta que en el medio están los 4 electrones de enlace covalente, y acá hay 4 electrones libres. Esto diría, pues yo, acá es negativo, pero el otro lado también es negativo. Mira, negativo acá y negativo acá. No hay dos polos distintos. Negativo por un lado y negativo por el otro lado. Por lo tanto, esta molécula no tiene polos distintos. Tiene negativo y negativo. No es polar, es apolar. Negativo en un lado, negativo en el otro lado, no son cargas distintas. Por lo tanto, esta molécula de oxígeno es apolar. Sus polos no hay, son polos iguales prácticamente. Entonces, si yo junto este oxígeno con otro oxígeno, que tampoco es apolar, pues no se atraen, porque no tienen nada que atraerse. Es negativo, el otro es negativo, se rechaza más bien. Imagínense, tengo un oxígeno por acá y tengo otro oxígeno por acá. Los dos tienen electrones por afuera y los otros puros electrones por afuera. Por lo tanto, los dos, si se juntaran, los negativos con negativos, no se atraen, se rechazan. Por eso es que es gaseosa. Después que contesten abajo.
Pero miren el agua. El agua es distinta. La molécula de agua es oxígeno, ahí, con sus 6 electrones, no puedo mostrar. Y hidrógenos tengo 2. Voy a poner aquí el hidrógeno acá y el hidrógeno por acá, con su electrón. El oxígeno necesita 2. Va a compartir acá un par y acá compartir. ¿Y por qué no le quita? Porque el oxígeno tiene una diferencia o una electronegatividad de 3. 3, no, 3,5 creo que no. 3,5. Pero el hidrógeno tiene 2,1. La diferencia entre 3,5 y 2,1. Ay, un ratito, voy a decir a mi hermana que no. Aló, estoy en clase un ratito. Sí, 10 minutos. Ya. Entonces, acá no puede quitarle los electrones porque el oxígeno tiene 3,5 y el hidrógeno tiene 2,1. La diferencia es 1,4. Si la diferencia es 1,4, no supera los 1,7. Si fuese 1,7, sí le quita el electrón. Le quita, porque tendría mucha fuerza. Pero no hay la suficiente fuerza. El oxígeno tiene fuerza, pero el hidrógeno también. Por lo tanto, como no hay la diferencia de 1,7 o más, entonces lo que va a pasar es compartición. No es como el otro caso que el cloro tiene 3,5 y el sodio tiene 0,9 y la diferencia sale 2,6, es bastante, ¿no? Entonces, como hay mucha fuerza, le quita y el sodio se lo da, iones. Pero acá no, acá el hidrógeno tiene fuerza, el oxígeno también tiene más fuerza, pero no le quita, o sea, no es suficiente fuerza para arrancar el electrón. Por lo tanto, va a haber una compartición. Acá se comparten los electrones, acá hay un enlace covalente. Covalente. Pero acá hay electrones libres, 4. Por lo tanto, si yo analizara la molécula de agua, más o menos así como si fuese una B, en esta puntita están los electrones. 4 electrones acá están. 4 electrones libres. Por lo tanto, esta parte, donde están los electrones, es negativa. Acá está, negativa. Negativa. Y si esto es negativo, miren por acá. ¿Hay electrones? No hay. El hidrógeno ha perdido más bien su electrón. Este también no ha perdido, sino lo ha alejado de él, ¿no? Entonces, si no hay electrones por acá, entonces esta parte tiene que ser positiva. Y una molécula que tiene una parte negativa y una parte positiva es una molécula polar. O sea, si yo lo dibujara sería más o menos así, ¿no? Como un boomerang, acá negativo y acá positivo. Por lo tanto, el agua es polar. Y por la diferencia de electronegatividades también, ¿no? Sale 1,4, es una covalente polar. La diferencia es 1,4. Miren la diferencia acá, 0 apolar, y acá es 1,4 polar. Si sale 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 son covalentes polares. Por supuesto que el que tiene 1,6 es más polar que uno que tiene 1, por ejemplo. O sea, la diferencia es 1,6 comparado con 1, el de 1,6 es más polar que el que tiene diferencia 1. Y eso es lo que vino una pregunta de la tarea, ¿no? Decía, ¿cuál es más polar? En la tarea, en la número 8, si no me equivoco. Tenemos que ver la diferencia de electronegatividades, pero que no supere el 1,7, porque si supera el 1,7, entonces ya sería iónico. Ustedes tienen que ver la número 8, la diferencia. Voy a recortar. La diferencia tiene que ser menos de 1,7. O sea, ustedes vean la diferencia en la pregunta número 8. Si me sale 1,8, 1,9, no lo tomen en cuenta porque eso no es covalente. Si me sale 1,6 y otro 1,4, el de 1,6 es más polar que el otro. Esa es la pregunta 8 de la tarea. Así que ahora sí, más o menos, vamos a seguir con las preguntas. Entonces, la número 5 dice, es una propiedad de los compuestos iónicos. ¿Cuál es una propiedad de los compuestos iónicos? O sea, de los cristales. Dice. Son líquidos de temperatura ambiente. ¿Será? La 2. La 2, son buenos conductores de la electricidad. Pero ahí hay que especificar, ¿ah? Los compuestos iónicos son conductores de la electricidad siempre y cuando estén disueltos en agua o estén fundidos. Por lo tanto, así no me dice nada. Mejor no le pongo nada. Porque sólidos, así como está, no conducen la corriente eléctrica. Tienen que estar fundidos o disueltos en agua. Así que no le pondría la 2 tampoco. ¿Ah? Esto no. Y la tercera, ¿se disuelven en agua? Sí. Los compuestos iónicos, casi todos se disuelven en agua. Algunos más que otros, pero casi todos se disuelven bastante en agua. Y si se disuelven en agua, sí conducen la corriente eléctrica.
Por lo tanto, yo diría que solamente es la 3. Nada más. Hay 3, sí, la E. Es la E, Ay, la E. Esta y la 2 es que no está muy clara. Me dice, son buenos conductores de la electricidad. Los compuestos iónicos no. Tienen que estar disueltos en agua o fundidos. Ahí sí, pero no así como están, sólidos. Por lo tanto, no le pongo. Mejor no me arriesgo. Es la 3 nada más, ¿ya? La E. Vamos a ver la 6. Dice, indica verdadero o falso. 1. La electronegatividad de los elementos mide la tendencia de un elemento a ganar electrones cuando forma un enlace químico. Electronegatividad mide la tendencia de un elemento a ganar electrones cuando forma un enlace químico. ¿Es verdad eso? A ver, ¿quién me dice? falso. Falso. Pero la electronegatividad sí es la fuerza con que uno atrae un electrón, ¿no? Mide la tendencia de un elemento a ganar electrones cuando forma... Verdadero. Es verdadero, porque la electronegatividad es la fuerza con la que un elemento jala sus electrones. Si tiene mucha fuerza, se lo quita a cualquier otro que está a su alrededor y forma un compuesto iónico. Entonces, y si no puede quitárselo, lo mucho que puede hacer es compartirlo, pero se lo jala a su sitio un poco más cercano, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad, la 1 sí es verdad. La electronegatividad mide la fuerza o la tendencia de un elemento a ganar electrones. Si yo tengo más electronegatividad, tengo más fuerza para ganar electrones, ¿no? Cuando forman un enlace, por supuesto, claro, porque los elementos no van a estar solos. Estamos hablando de cuando forman enlaces o compuestos, ¿no? A mayor diferencia de electronegatividades de unos elementos que forman un enlace, mayor es el carácter covalente del enlace. A ver, Falso. ya, pero es que aquí también está medio ambiguo, ¿no? Dice, a mayor diferencia de electronegatividades, por ejemplo, cloro con sodio, ¿no? Que sale 0,9 y 3,5 sale 2,6, la diferencia es 2,6, es bien grande. Dice, de los elementos que forman un enlace, mayor es el carácter covalente del enlace. ¿Ya? Siempre y cuando fuera un enlace covalente, pero si fuera un enlace iónico sería mayor es el carácter iónico del enlace. O sea que como no está claro, yo diría que es falso esto, porque no especifica, ¿no? Tendríamos que ver. O sea, yo con la diferencia puedo determinar si es un enlace covalente o un enlace iónico, pero si es covalente, tendría que ver si es más covalente que otros. Y si es iónico, tendría que ver si es más iónico que otros. Y si la diferencia, uno me sale, por ejemplo, diferencia 1,4, el otro me sale 2, uno es iónico y el otro es covalente. No tienen nada que ver, son totalmente distintos. Un covalente, que puede ser líquido, y el otro que es iónico, que es un cristal. Por lo tanto, esto no está muy claro, es falso también. Si a mí me dijeran que tengo que poner verdadero o falso, yo digo que es falso. La 3 dice, en las sustancias simples diatómicas existen enlaces covalentes puros solamente. Simples diatómicas, como este que está acá, el oxígeno. Mira, vamos a poner el oxígeno. Acá está. El oxígeno es una sustancia simple, no es un compuesto. Vimos que cuando es sustancia simple son elementos únicos, o sea, o elementos unidos con otro mismo elemento, o elementos solitos, como por ejemplo el fierro, el oro, ¿no? Solos. No son compuestos. El agua es compuesto químico, mire, son dos, un hidrógeno con oxígeno, dos elementos distintos, pero el oxígeno es una sustancia simple y diatómica, diatómica. Y esta sustancia simple y diatómica es enlace covalente polar, digo, apolar, completamente covalente apolar, o sea, es un enlace covalente neto, neto, ¿no? Compartición de electrones y no es polar, es apolar y es gaseosa. Por lo tanto, a ver, si yo comparo eso con mi pregunta que me están haciendo aquí, Falso. a ver, dice, en las sustancias simples diatómicas, como el oxígeno, existen enlaces covalentes puros solamente. Sí, es covalente puro, es un covalente Verdadero. apolar, es verdadero. Entonces, la 1 y la 3 serían las respuestas. Y no hay, ¿no? Ah, acá está, la E, la 3. La 3 es la 6 es la E. La verdadero, falso, verdadero. Vamos a ver la otra. Dice, un elemento químico A de número atómico 19 se une a otro elemento B de número atómico 35. A ver, ¿qué elementos tiene número atómico 19 y qué elemento tiene número atómico 35? ¿Cuáles son? Potasio. Calcio es 19. Y el... No, potasio. Potasio. Potasio 19. ¿Y el 35? ¿Cuál es? Bromo. Bromo. 35. Ya está. Entonces, si uno es bromo y el otro es potasio, vamos a ver cuál es la diferencia de electronegatividades, pues, para ver si es que se enlazan, qué tipo de compuesto va a formar.
Potasio es 0,9, ¿no? 0,9. Y el bromo, 2, Profe, el potasio es 0,8. 0,8. Y el bromo es 2,8. La diferencia me saldría 2,0. Diferencia de electronegatividad. Profe, Por lo tanto, sale 2,96. ¿cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto sale? 96. 2,46. Ah, 2,96. 96. Ya, pero yo tengo acá en mi tabla 2,8. Así pues sí varían, ¿no? En algunas tablas dice una cosa. Acá, por ejemplo, dice el bromo también da 2,8. Ya, si es 2,96, o sea, 2, menos 0,8, de todas maneras va a salir más de 2, ¿no? O 2. La cosa es que es iónico. Es iónico, es mayor que 1,7. Y si es iónico, entonces acá la respuesta sería, pues, a ver, no sé cómo era la pregunta. Dice, ¿cuál es el posible compuesto a formarse? ¿Cuál sería? KBr. Pero Claro. Mire, esta es la fórmula, ¿no? La fórmula. No me están diciendo que haga la estructura de Lewis, ni nada de eso. El compuesto sería bromuro de potasio. Esto se llama KBr, bromuro de potasio. Así, póngale esto nada más. No me piden la estructura de Lewis, por lo tanto no lo hago. Y si me pidieran, le pongo pues potasio más 1 y el bromo con sus 8 electrones, corchetito menos 1. Así no, 1, 1 de cada uno. No me piden eso. Y la última pregunta, a ver, dice, relacionemos. Delta de EN, o sea, la diferencia de electronegatividad 1,2. ¿Qué sería si la diferencia es 1,2? ¿Un enlace iónico, covalente puro o covalente polar? Covalente puro es covalente apolar, ¿no? ¿Cuál de esos tres sería? Polar. Polar, esto sería, ¿no? El covalente polar. O sea, la 1 con la C. Y si es la diferencia 2,2, Enlace iónico. enlace iónico. Ya. Ahora sí, esa es toda las tareas. Pero antes que se vayan, un ratito, quiero explicarles una cosita porque muchos chicos de años superiores a ustedes, de tercero, de cuarto, hicimos una vez esto, entendieron esto, así como ustedes también lo entienden, ¿no? ¿Qué diferencia de electronegatividades? De acuerdo a eso veo si es un enlace covalente, covalente polar, covalente puro, o iónico, o metálico más adelante. Ya, pero lo que se complicaba en la vida era cuando yo les ponía compuestos químicos y yo les decía, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Iónico o covalente? Y ahí se complicaba la vida, porque trataban de analizar enlaces. Cuando yo veo compuestos grandes, yo tengo que analizarlo de otra manera. Mira, si a mí me ponen, por ejemplo, esto, ¿no? Por ejemplo, el bromo 2. ¿Qué será bromo 2? El video ya está, ¿eh? Ya está desde hace tanto, está subido en el YouTube, el de la mañana. El de ahorita lo vamos a subir será pues un par de horas. ¿Sabes? A ver, el bromo 2 es una molécula Iónico. iónico, apolar. covalente a polar, porque tiene 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro bromo también tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diferencia de electronegatividad saldría 0. 7, 7. O sea, si yo lo represento sería así, ¿no? BR con otro BR, un enlace simple y los 6 electrones libres que están a los alrededores, ¿no? Es covalente apolar. Mira, los electrones por acá, electrones por acá, no hay diferencia. O sea, por todos lados hay electrones, por lo tanto es apolar. O sea, no hay una carga definida, ¿no? Positivo o negativo, no hay. Esto que está acá es un compuesto, bueno, en realidad no es un compuesto, es una molécula simple, diatómica, que es apolar completamente. Todos los que son de A2 son moléculas apolares. Pero ¿qué pasa si yo pongo así? Por ejemplo, KCl. Acá sí veo la diferencia de electronegatividades porque son dos elementos distintos. Este es un metal, su electronegatividad es baja, es 0,8, y el cloro es 3,5, es un no metal, un halógeno. La diferencia sale 2,7, si no me equivoco, ¿no? 2,7. Por lo tanto, es un compuesto iónico. Cuando vean de a 2, es facilito. Vean, entre 2, 0,9, 0,8 y 3,5, 2,7. Iónico. Acá, 3,0 menos 3,0, 0. Por lo tanto, es covalente apolar. El H2O.
Hidrógeno 2,1, oxígeno 3,5, covalente polar, ya. Pero si me dan una molécula más grande, por ejemplo, si me ponen así como puse hace un rato, ¿no? Esto, por ejemplo, el KClO3. Si me dan así, que es una molécula, o es una sustancia ternaria, porque tiene 3 elementos distintos, un compuesto ternario, ¿cómo determino si es una sustancia polar o iónica? O sea, covalente o iónica. ¿Qué es lo que me determina? Porque acá hay un enlace entre potasio con cloro y cloro con oxígenos, y no sé cómo será el enlace. La molécula tendría que analizarla. Ustedes hicieron algo más o menos el bimestre pasado. Tendría que analizar cómo es la molécula de esto. Entonces, ¿cómo puedo saber, ya sin hacer la estructura de Lewis de toda la molécula? Simplemente busco que haya un metal. Acá hay un metal. Acá hay un metal. Por lo tanto, este metal va a ceder su electrón. Y si esto cede su electrón, se va a convertir en positivo. Y todo lo demás, todo lo que está a la derecha, será -1. Y se va a convertir en un enlace iónico. Positivo potasio, y todo lo demás, ClO3 -1. Por lo tanto, es un enlace iónico. Bien, o sea, así se puede ver ahí, ¿no? Entonces, si a mí me da un compuesto feo, grande, que no puedo analizarlo, porque acá son chiquititos, ¿no? Ah, hidrógeno, oxígeno, diferencia. Entre potasio y cloro, diferencia. Entre nitrógeno con nitrógeno, diferencia. Pero acá, ¿con quién hago la diferencia? ¿Potasio con cloro, o cloro con oxígeno, o con potasio con oxígeno? No, pues, busco, si hay un metal, automáticamente al metal, ese va a perder electrones. Si hay un metal, se va a convertir en positivo. Y por lo tanto, todo lo que está al costado sería el anión. Este anión es un poco feo. Formas y ácidos. Cuando veamos ácidos vamos a analizar por qué. Si yo veo que hay un metal y lo demás es negativo, porque es -1, entonces es un compuesto iónico. Miren, basta que haya un metal, ya es un compuesto iónico. Pero miren este que está acá. Voy a poner por acá. HClO3. Miren, se parece, ¿no? KClO3, HClO3. ¿Será iónico este? Analicemos. ¿El hidrógeno es metal? ¿Es? No. No. ¿Y los demás? No hay ningún metal. Por lo tanto, este que se parece al de acá, pues no tiene nada que ver con este. Esto es cristalino y esto es líquido. Y es un compuesto covalente polar. Dirán, ¿por qué polar? Porque el hidrógeno es un no metal, pero cuando se disuelve en agua, se suelta como si fuese un catión, pero en agua, no así como está. Por lo tanto, si no tengo metales, no es iónico, es covalente polar. Miren la diferencia. Si yo tengo un compuesto grande, o sea, feo, que no conozco, que no puedo analizar, no sé dónde empezar, pues busco lo más sencillo. Busco que tenga un metal. Si tiene un metal, es iónico. Si no tiene metal, no es iónico, es covalente. Polar puede ser más que siempre, ¿no? Puede ser polar, pero no iónico, por lo tanto es iónico. A ver, rapidito, si lo han entendido, por eso necesitamos nuestra tabla periódica, ¿no? Necesitamos tener nuestra tabla donde están los metales y los no metales. A ver, por ejemplo, al NO3, 3, y el bario OH2. Este mejor. CO2, CO3. Y el último que sea el HNO. HNO. A ver, esos tres. ¿Puede haber dos metales? No. Cuando se juntan dos metales ya no es un enlace, ya es una aleación. O sea, es disolución de un metal en otro, ¿no? Es una aleación. Por ejemplo, zinc con cobre se unen para hacer las monedas de cobre con zinc, para hacer las monedas de sol, de 5 soles, y es una mezcla entre un metal con otro metal. Es una aleación, no es enlace. Creo que el único iónico es el segundo. A ver, pero acá tengo un metal, aluminio. Aluminio es metal. Por lo tanto, esto es iónico. Ya ni siquiera lo veo lo que está alrededor, al costado. Positivo más 3, y todo eso tiene que ser -1 por 3, -3. Bario, ¿es metal? Sí es metal. Alcalino terrio. Por lo tanto, también es iónico. ¿Y este de acá? HNO.
No. No. Cuando ustedes vean un hidrógeno al comienzo, generalmente no es un enlace iónico, es un enlace covalente. Covalente. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Cuando veamos hidrógenos, o sea, ácidos e hidróxidos también. Eso es todo. Ahora sí. Entonces ya saben, si mañana o más tarde o en la próxima semana yo les pongo una práctica y les pongo compuestos para que ustedes vean si es iónico o covalente, busquen el metal, tabla periódica a la mano. Si para mí encuentro un metal, entonces es iónico. Y si no encuentro ningún metal, no es iónico, es covalente más que todo. Ahora, si veo dos metales, como dice Cosío, entonces no es un enlace y es una aleación. Es como si estuviera fundiendo un metal con otro metal y hago una aleación. Y en las aleaciones se puede formar aleaciones de diferentes porcentajes. Por lo tanto, si yo cambio mis composiciones en una aleación, no es un compuesto, porque los compuestos tienen una fórmula definida. Las aleaciones yo puedo hacer, por ejemplo, agarro 1 kilo de oro con 1 kilo de plata y hago una mezcla, fundo los dos y los mezclo y sale una aleación 50% de cada uno. Pero si yo no tengo mucha plata y agarro puro oro, 80% y 20%, hago una aleación de 80%. O sea, no hay una composición definida. Es una mezcla de composiciones indeterminadas, que depende de lo que tú quieras mezclar. Por lo tanto, es una aleación. No es una fórmula química definida, es una composición distinta. No es como si estuviera mezclando agua con, no sé, con alcohol y lo hago al 70%, pero le echo más alcohol sería 80%, y le echo más alcohol el 90%. O sea, no es una fórmula definida, no es una composición definida. La fórmula la puedo determinar yo. Echo más alcohol, más porcentaje. Echo más agua, menos porcentaje de alcohol, pero no tiene una fórmula, es una mezcla. Profe, Y las en la aleaciones son mezclas. pregunta 1, cuando estaba respondiendo, ¿cuál era? ¿Cuál? La 1. A ver, no me acuerdo cuál era la 1. A ver, la 1 era el que... Habían dos respuestas acá, E. la D y la E. Esos son los que tienen carácter iónico, Ya, porque las diferencias de electronegatividades son mayores de 1,7. Ya está. Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta? A ver, dice, profe, si tengo el ejemplo NH3, ¿cómo se halla su electronegatividad? Sí, simplemente agarra el nitrógeno con el hidrógeno. Nitrógeno 3, hidrógeno 2,1. ¿Cuál es la diferencia? Sale 0,9. Por lo tanto, es un enlace covalente polar. No agarres los 3 hidrógenos ni nada. Solamente agarra un nitrógeno con un hidrógeno. El enlace es un nitrógeno con un hidrógeno. No es el enlace de nitrógeno con los 3. ¿No? Es cada uno separado, ¿no? Pero es un enlace nitrógeno-hidrógeno y la diferencia sale 0,9. Por lo tanto, sale covalente polar en el NH3. A ver, Lara, en la 7, dice Lara, ¿cuánto salía la 7? Vamos a ver la 7. Para Lara. La 7. Acá era potasio y acá era bromuro de potasio. KBr, ese es el compuesto, ¿no? ¿Cuál es el posible compuesto de formarse? KBr, o sea, es un compuesto iónico. KBr, compuesto iónico o enlace iónico. Además, dice Orianca, ¿la 8 cuál es? ¿Has visto la 8? Aquí estoy llamando su tarea. La 8. A ver. Ya era para relacionar, ¿no? 1, 2 es enlace covalente polar. Y la 2,2 enlace iónico. La 1 es con la C y la 2 es con la A. Ya. Miren, nosotros acá con ustedes, ya trabajando y participando todos ustedes, y de alguna manera, yo me imagino que de repente 100% no se entenderá, o de repente, no sé, el 80%, el 90%, pero por lo menos hemos hecho un avance, ¿no? Y de pasadito que ustedes ya muestran responsabilidad y mandan sus tareas. Pero los señores que no mandan nada, ni siquiera aquí entran para poder hacer sus tareas. Y ni siquiera ven el video más tarde, o sea, al final, ¿qué hacemos con ellos? Ya tendría que ir a su casa a hacer los que escriban en mi delante, no sé. Ahora sí, ¿qué dice Cosío? Profesor, las 7 de la tarea pasada no entiendo. Vamos a ver las 7 de la tarea pasada. La voy a traer un ratito. Sí, para que manden sus tareas hoy día mismo, ¿no? A ver, esta es la 7 de la tarea pasada. Pero la 7 está fácil. A ver, vamos a hacerla. Dice, la 7 de la semana anterior, dice, hallar la electronegatividad de un elemento químico con estructura de Lewis que se muestra, ¿no? La estructura de Lewis que se muestra es un elemento con ¿cuántos electrones? Creo que Así. eran 5. 5 electrones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Si tiene 5 electrones, ¿en qué grupo está? ¿O a qué grupo pertenece? Pertenece al grupo 5A.
Entonces busco en mi tabla periódica el grupo 5A. Pero dice además que pertenece al periodo 4. O sea, si el grupo es 5 y el periodo es 4, entonces busco mi tabla periódica, grupo 5A y periodo 4, y acá me sale, acá, periodo 4, grupo 5A, y me sale el AS, arsénico. Del arsénico le veo su electronegatividad, 2,0. Esa es la respuesta, 2,0. La electronegatividad del elemento que pertenece al grupo 5A y periodo 4 es el arsénico, es 2,0. Eso es lo que tienes que poner, 2,0. Y si quieres pones arsénico, 2,0. Profe, Sí, en la 1, la clave de la B, la electronegatividad sale de 1,5. Y eso en la no 1, se ¿en la 1 de hoy día o la de la semana pasada? de hoy día, de la tarea. A ver. A ver, ¿dónde estás? A ver, la 1, ¿no? Pero a la 1 no pide electronegatividad, me pide el compuesto que es iónico. Acá estos dos. El berilio es 1,5 y el cloro 3,5 y la diferencia sale 2 y acá es 0,9 y 3,5 sale más todavía. No me pide, no sé a qué te refieres cuando me dices la diferencia es 1,5. ¿De este? El berilio es 1,5. La diferencia acá sale 2 y acá sale más todavía. Acá sale 3,5 menos 0,9, 2,6. Pero los dos son iónicos, ¿ah? Estos dos. ¿O te refieres a la semana pasada? No, la semana pasada no es. Eso es. A ver, dice Ivette. Ya. Gracias. Ya, ¿alguna pregunta más? No te entendí, Marife. No sé a qué te referías. Sí, ya pueden enviar sus tareas. Y ya podemos salir también. Ya, entonces voy a parar esto y lo voy a colgar también más tarde, esta grabación.